pues ahí con la bendición de Dios les voy a compartir. Este es un tema, pues todos son bien prácticos, pero este es aún más. Estoy seguro que la mayoría ha escuchado la expresión de que pasamos más horas en el trabajo que en nuestra casa, despiertos. Y a veces cuando uno hace el análisis se da cuenta que es cierto. Entonces, imagínense lo importante que es vivir esas horas conforme la voluntad de Dios. Y no solo en la casa o solo los fines de semana. Ese tiempo es valiosísimo. Y hace un momentito hizo Eric una pregunta. Y creo que la mayoría levantamos la mano por el lado de quiénes son quienes están, digámoslo así, bajo autoridad o por llamarlo así, empleados. Pero si se hacen la pregunta, ¿quiénes en su casa llega alguien o está de fijo todo el mes o llega X días por semana a hacer labores de limpieza a la casa, o llega el jardinero, o han contratado al electricista, o ha llegado el albañil a hacer un chapuz y a ustedes les ha tocado pagar porque ustedes contrataron el servicio? Entonces les tocó haber levantado la mano porque hemos estado en autoridad. Cuando uno analiza eso, la verdad es que la mayoría de veces estamos de los dos lados. Y rara vez, no es que no haya, rara vez, solo estamos de un lado. En el transcurso de un año de vida, por supuesto, en momentos la mayoría puede ser que estamos más de un lado que del otro, pero en nuestra vida nos toca estar de los dos lados. Entonces, no se vale solo pedir de un lado, hay que ver, como decimos, la moneda de los dos lados. Y pues la idea es que podamos armonizar, ahí sí que dependiendo de dónde estamos, pero entendiendo que a veces estamos en los dos. ¿Qué es lo que normalmente usamos como palabras más fáciles de identificar? Al empleador y al empleado. Y en el contexto pues también está el tema de cuando uno está en autoridad porque define algunas reglas, espera algo y es el que uno, por decirlo así, pone las reglas, y el que está debajo de autoridad pues es el empleado o el que está debajo de autoridad que tiene que sujetarse a esas reglas según sea algo temporal o más largo. Entonces la pregunta es, ¿qué busca ese empleador? Y si nos ponemos ahí en ese momento, uno dice, quiero al empleado ideal. El que sin que yo tenga que estarlo, como quien dice, de capataz, llegue a tiempo, le diga una vez las cosas, haga todo lo que yo le digo y lo haga bien, no lo tengan que rehacer y sea súper eficiente, porque de esa manera yo voy a lograr los mejores resultados. Y uno puede, como quien dice, diseñar el wish list, como se dice, la lista del deseo de cuál sería el empleado ideal, el que uno dice, bueno, esto es lo que yo quisiera, pero no existe. Pero sí existe si alguien decide, yo quiero ser ese empleado ideal para alguien. Y de la misma manera el empleado que busca y hace su lista. Y va a ir al empleador perfecto. El que me pague a tiempo, el que no me levante la voz, el que me diga las cosas de una manera que yo las entienda, el que me dé facilidades para trabajar. Y también uno de empleado puede hacer su lista. Y de repente uno se encuentra con que bien difícil va a encontrar que uno y otro encuentran lo que andan buscando en su wish list. Pero sí hay que hacer lo mejor posible de cada lado. Y entonces, ¿cómo pueden fusionarse esos intereses? Y esta es la perspectiva del empleador. Para que pongámonos aquí, como les digo, nos tenemos que, y el ejercicio de lo que les quiero compartir es que no se vean solo de un lado, véanse de los dos, imaginándose si la mayoría de veces son el empleado, pues es donde tal vez más fácil va a ser imaginárselo, pero cuando han contratado a alguien, ustedes son el empleador y no necesariamente es porque le voy a pagar por siempre, por digamos un empleo indefinido, sino incluso para una labor, y ya vamos a hablar un poco al respecto de eso. ¿Cuál es entonces la perspectiva del empleador? Pues va a tener desafíos para encontrar el talento que anda buscando. Y hay un tema aquí en especial que pasó después de la pandemia, o mejor dicho, la pandemia lo trajo a flote. Y hoy creo que si hiciéramos esta pregunta, lo hubiéramos hecho antes de la pandemia versus hoy,
sí notaríamos la diferencia de manos. ¿Cuántos de los que están aquí trabajan de alguna manera, ya sea híbrida o completa, remoto? Es decir, desde casa, o no necesariamente tienen que ir a la oficina para hacer su trabajo. Les aseguro que esa cantidad de manos hubiera sido casi nula antes de la pandemia. O sea, la pandemia vino a abrir eso, y en especial hay otro tema. Si ustedes googlean, y el término ha estado por ahí por mucho tiempo, pero agarró más fuerza, y hay un término que se está usando de la gig economy, G&G. ¿Y qué es lo que dice así entre todas las cosas bonitas? Yo andaba buscando la definición, se me fue ponerla acá y se las voy a leer para que vean qué es lo que anda buscando, porque esto va en función del empleador. Yo ahorita me recordé que necesito lentes. ¿Qué es gig economy? Gig economy es una expresión anglosajona que se puede traducir como economía de los pequeños encargos. Consiste en que la empresa contrata a profesionales externos para realizar trabajos esporádicos. La idea de hacer esto es la posibilidad de contratar a un profesional que suele ser un freelance muy bueno y muy especializado en una labor concreta con el fin de obtener un resultado excelente. Palabras bonitas, y un jardinero es de la gig economy y lo hemos tenido desde hace muchos años. Los albañiles que uno contrata para un chapuz son de la gig economy. Ahora eso ya es para términos más bonitos. Un desarrollador de software, ya lo contratan en lugar de tenerlo de empleado. Mira, quiero este proyecto de aquí para acá. Y eso se está extendiendo para más labores, incluso administrativas. Las empresas empiezan a decir, bueno, si yo puedo definir, necesito hacer esto, aquí empieza y aquí termina, van a ir desapareciendo los empleos, como decimos, de tiempo completo, y van a empezar a hacer más trabajos, aquí empieza, aquí termina y te pago. Y en algún momento, leyendo estos artículos, decía, mire, ya no busque empleo, busque qué trabajo hay que realizar. Entonces decía, mire, cuando usted vaya a estudiar, vamos a ver, eso es muy importante, se vaya preparando, no ande buscando al empleador para tener un empleo, ande buscando en qué es usted bueno para hacerlo, y va a encontrar varios empleadores que quieren a este experto, que obviamente en la medida que uno lo va haciendo más y más, lo va realizando. Y dice que la gig economy está descubriendo unas tendencias en las relaciones entre empleados y empresas en las que el trabajador acepta encargos de duración concreta y sin exclusividad con la empresa contratante. Las relaciones entre empleados y empresas en la gig economy se basan en la deslocalización, flexibilidad y las comunicaciones online. ¿Qué es lo que es importante acá? Los empleadores andan buscando compromiso de alguien que va a hacer eso, el que lo va a realizar. Y eso es cuando el empleado va a estar no trabajando por el salario, sino trabajando porque él quiere hacer ese trabajo. Obviamente, como dice la palabra, el obrero es digno de su salario, pero ya no vamos a trabajar solo por el salario, sino porque hay un intercambio mutuamente provechoso, como dice la economía, y uno sabe que lo que está haciendo como empleado le está generando valor al empleador y viceversa. ¿Qué es lo que le está pasando al empleador? En la escuela antigua es que sus costos de contratación son altos, pero esto es lo que está empezando a cambiar cuando empieza a abrirse este tema de la gig economy, porque va a ser más fácil contratar gente de esa manera. ¿Qué es lo que sí es lo que se está buscando mucho? Es resiliencia, eso es aguante, es decir, que las personas de verdad sean flexibles para adaptarse a las condiciones del mercado. ¿Eso qué quiere decir del lado del empleado? Es que tiene que ser capaz de adaptarse a las diferentes situaciones que van a enfrentar las empresas cada vez son más dinámicas, los mercados para lo que las empresas atienden en las diferentes industrias cada vez son más cambiantes, más retos. Ya eso de que una empresa esté, como quien dice, sin tener tormenta, tendría que ser muy sólida, muy grande para que lo tenga, y de lo contrario, tiene que acostumbrarse a eso.
el empleador y los empleados que están ahí. Y eso es lo que busca el empleador. Como dice, gente que camine a la par de uno. ¿Qué es lo que busca obviamente el trabajador? La situación normal obviamente es una compensación atractiva y competitiva. Y esa palabra suena bonita, pero regresamos a lo que leímos anteriormente. Yo tengo que compararme peras con peras. ¿Qué es lo que yo valgo en el mercado? No lo que yo quisiera ganar. En las empresas, les comento, en el pasado era común y era casi que una como cultura de que, no todas, pero la mayoría tenía que de incrementos salariales al cumplir un año o a tu aniversario, y ahí te suben un 3%, 5%, 10% cada empresa, pero había una cultura de incrementos salariales por antigüedad. Las empresas que todavía se pueden hacer eso es que todavía se dan el lujo de hacerlo, pero la economía no necesariamente aguanta eso. ¿Qué es lo que marca una compensación atractiva y competitiva? Es competitiva contra en el mercado. ¿Cuánto vale el trabajo que yo hago allá afuera? No cuánto valgo yo como persona, porque si nos empecemos a evaluar como personas, pues somos invaluables. El tema es lo que yo hago, cuánto vale allá afuera. Y si eso vale 40 y yo quisiera 60, pues voy a tener que ver qué hago para hacer algo que vale los 20, que lo que yo hago no vale allá afuera. Porque si no, vamos a tener la expresión, me pagan injustamente. Y entonces ahí vamos a entrar a otro tema. Justo solo Dios, juez solo Dios. Si nosotros empezamos a decir esto es justo o injusto, nos colocamos en un papel de jueces, que no es nuestro papel. Por supuesto, nuestro papel sí es buscar cómo yo mejoro mi compensación, cómo la hago mejor para mí, y eso es lo que Dios nos manda a hacer, así que la bendición de Dios es el trabajo, y Dios nos da las capacidades para hacer lo que hoy podemos hacer, pero nos da también las capacidades para aprender a hacer algo que hoy no sabemos hacer y que nos va a permitir seguir mejorando en nuestras compensaciones. Y eso es ingresos por la gig economy o ingresos todavía del trabajo, digámoslo así, que todavía es la mayoría, el tradicional de estar en una empresa por mucho tiempo. Y cuando entro a eso, caigo en lo que uno busca, mejores condiciones laborales, por supuesto que sí, y ahí hay que definir a qué le llama uno eso. ¿Qué es mejor condición laboral? Y vamos a entrar a un tema al respecto. Y obviamente un clima laboral positivo, que es lo que uno como ser humano obviamente necesita, algo que sea agradable para poder dar lo mejor de sí. ¿Qué es lo que corresponde entonces? Alinear los intereses. ¿Cuál es el rol cuando yo estoy de un lado de la moneda? Tengo que asegurarme de seleccionar cuidadosamente a quién quiero. Y usando el ejemplo sencillo del jardinero, pues tengo que buscar un buen jardinero si yo quiero un buen trabajo. Si después el trabajo quedó mal, pues se podría decir que es culpa de los dos, del que escogió y el que todavía no era tan experto y aceptó el trabajo. Entonces nos tenemos que cuidar de no aceptar, si estamos de un lado de la moneda, escoger bien, y si estamos del otro, no decir yo puedo hacer algo que yo sé que todavía no puedo hacer, acepto, después tengo una mala experiencia y puede pasar, y aquí espero que a nadie nos haya pasado, pero aceptamos un trabajo que no estábamos capacitados para hacer y después obviamente la empresa tiene que terminar nuestra relación laboral y ¿qué decimos? Qué injusta la empresa, o el señor no me quiere, me dio trabajo y me lo quitó. Y si yo me fui a meter algo es que seguramente no oré, no le pedí dirección al Señor, porque tenemos que, como decir, poner nuestra mirada en el cielo, pero con los pies en la tierra, de que, como decimos, negocios en negocios, y al que le toca ser de empleador, le va a tocar escoger cuidadosamente. Y si él no elige cuidadosamente, sí le toca al empleado elegir cuidadosamente a dónde va a ir a, digamos, escoger dar sus servicios. ¿Qué le toca al empleador? Obviamente, una vez hizo esa selección cuidadosa, tiene que buscar que haya un trabajo, un ambiente de trabajo positivo, porque somos seres humanos, no somos máquinas. No puede esperar
que trabajen como autómatas. Y aún a las máquinas se les da buen mantenimiento. Si las tienen en un lugar mal ubicadas, esa máquina va a tener una vida útil más baja. Y eso es con las máquinas. Obviamente, presentar una propuesta de valor al empleado, eso quiere decir qué es lo que yo necesito para tener al empleado motivado que me dure. Y eso es obviamente su compensación, lo que vimos, lo que él va a buscar, un ambiente laboral positivo, algo que de verdad lo sienta atraído a trabajar con el empleador. El trabajador obviamente lo que tiene que trabajar es en conocerse a sí mismo, para que pueda ahí sí que ir a realizar el trabajo de la mejor manera, aquello que puede hacer. Va a tener que invertir en su educación. Miren, cada vez es más, se empuja más, siempre ha estado el mensaje, pero cada vez con este mundo tan cambiante hay que buscar cómo mantener una educación continua, una formación continua. Y la verdad es que ahora con tantas plataformas online sí hay lo que antes no había, capacidad de capacitarse, no tiene que ser con títulos universitarios, pero sí hay mucho material donde uno puede irse capacitando, en donde uno dice, esto lo voy a poder hacer bien, me voy a volver cada vez más experto, voy a escoger esto, a veces son temas nuevos, hay muchas historias de personas que no tenían una especialidad, estudiaron una cosa en la universidad, encontraron una oportunidad que podían ir a trabajar en otro lado, le han invertido a su tiempo en eso, con prácticamente costo cero o un costo muy bajo de autoformación y logran eso. O sea que el empleado tiene que hacer también poner de su parte, no es solo ahí va a llegar. Y obviamente invertir en su salud y bienestar. Yo tuve una experiencia alguna vez donde estábamos entrevistando a una persona que había logrado llegar bien adelante en el proceso, pero se notaba que tenía algún inconveniente de salud y obviamente la pregunta era qué tan mal iba a estar. No, iba avanzando en el proceso, tenía todas las cualidades técnicas, por llamarlo así, y cuando se le pregunta, mire, ¿qué diferencia habría si usted está en un modo contratista, que es el tema de un gig economy, o empleado? Porque había una, digámoslo así, un ingreso un poquito mejor mes por mes, contratista que por empleado. Y la persona fue muy honesta y dijo, mire, yo estoy mal de salud y necesito trabajar porque necesito estar yendo al Seguro Social. Prácticamente quería entrar ahí porque tenía un problema de salud y lo que quería era entrar a la empresa para poder estar yendo al Seguro Social. Entonces al final la conversación se llegó por otro lado para ver si no podía manejar eso de otra manera con un ingreso más alto. Porque las empresas, como ustedes sabrán, no les va a interesar contratar a alguien que va a estar de sus 30 días, por decirlo, de sus 24 días hábiles trabajando, 5 en el Seguro Social. Miren, así funcionan las empresas. El que va a estar empezando a ir mucho al Seguro Social, tarde o temprano una empresa lo va a dar de baja. ¿Es eso justo? No. Pero eso es lo que pasa allá afuera. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que cuidar? Buscar tener su salud y bienestar bien, porque es una realidad que ya pasa. ¿Lo hacen todas las empresas? No, pero pasa. Entonces tenemos que dejar de decir primero Dios no me pasa y a tomar acciones que cuidemos de nosotros y entonces sí, con la ayuda de Dios, primero Dios no me pasa, porque Dios espera que seamos responsables con nosotros mismos. Cuando hablamos ya de quiénes son los que se escogen, cuando uno dice, si me pongo del lado del empleado, ¿cuáles son las características del que me va a escoger? O si soy el empleador, ¿qué es lo que va a buscar? Y miremos el ejemplo de Jesús. Cuando miramos a los discípulos, ¿cómo los escogió? Estaban ocupados, estaban trabajando, los agarró haciendo lo que hacían. Supo reconocer el potencial porque sabía que los iba a convertir de algo que eran a algo que ellos no se imaginaban e iba a necesitar esa capacidad de adaptarse para hacer algo que ellos no sabían que iban a hacer. Vio que eran personas comprometidas, que por decirlo así, eran de los trabajadores, como a veces dan el ejemplo, y hay una expresión que dicen, no chorríes mezcla, porque trabajan muy puntualitos.
pero lo que no dicen es también llegan puntuales. Hay personas y tienen un trabajo pesado, entonces todo es relativo. Personas diligentes y en especial adaptables. Y como les digo, cada vez el mundo está siendo más cambiante. Los días van cambiando más rápido, los días van avanzando más rápido, cada vez se necesita más dinamismo. Consideraciones entonces, antes de entrar directo a lo que quiero compartir de unos versículos, pues el empleador debe de tener ahí sí que participar en un proceso de integración va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque él tiene que saber subir al barco, ahí sí que a su barco, porque él es el que está empleando a esas personas que él va a considerar van a durar con él para lograr, ahí sí que llevar el barco a la meta que él está trazando. Y obviamente para eso hay que darle al colaborador las claras metas, que es lo que espera de él, muy claramente. El trabajador debe de entender el estilo de liderazgo de su jefe, debe de saber leerlo, no es solo esperar qué es lo que yo quiero, sino a mí me toca adaptarme. Si yo escogí ser el trabajador, me toca adaptarme a lo que va a ser mi jefe, entender su estilo de comunicación, obviamente buscar ese proceso de inducción que va a ser muy importante para uno. ¿A qué voy con esto? Aló, ahí está. Cuando nos toca estar del lado del empleado, a nosotros es los que nos toca caminar eso de cómo adaptarnos y no esperar es que mi jefe no es así y empieza a hacer uno a su lista. El que le es el empleado le toca adaptarse y así toca. Y aquí vamos a ver varios versículos y los voy a poner aquí. Vamos a empezar por Efesios 6:5, que la palabra nos enseña y los vamos a masticar un poco qué es lo que dice. Vamos a empezar con Efesios. Seis, 5. Dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Y si se dan cuenta aquí, y lo vamos a ver más adelante en otro versículo, dice: obedecerlos con temor y temblor, con sencillez, y la mejor forma de mandar el mensaje que nos deja el Señor es como que si lo estuviéramos sirviendo a Él. Y esa es la pregunta que siempre nos tenemos que hacer, y lo vamos a ver cuando estamos a veces como seres humanos nos pasa, como decimos, fluimos bien, pero a veces que uno se va a topar, y cuando están esos, entonces ahí es la autopregunta: ¿qué haría si yo supiera que lo que tengo que hacer es para Cristo? Y eso va a hacer que pasemos esa prueba de lo que Dios quiere, de cómo vivamos en esta vida, cómo seamos ese empleado durante esas 40, 44 o más horas que cada uno de nosotros esté en esa posición. Primera de Timoteo 6:1-2. Y refuerza, ahí van a ver la palabra que se vuelve a reforzar, que la leímos acá. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Aquí hay una gran bomba de mensaje en 2 versículos. Regresemos al primer versículo. La carta está escrita a cristianos. O sea que habían cristianos en esclavitud. Así.
Entonces, como ustedes saben, no es necesariamente que estaban en el mejor ambiente laboral. Y aún así, tengan a sus amos por dignos de todo honor. Hoy en día dirían, eso no es justo, dirían, no se vale, ese es mi jefe, y ustedes hagan su lista. Y habría una actitud de, como dicen, hago lo que tengo que hacer, regañan, ahí sí que muriendo los dientes, a regañadientes, como decimos. Y la palabra dice, ténganlos por dignos de todo honor. Cuando leamos el siguiente versículo, estas personas a los que había que tener de todo honor, eran o no cristianos. En ese versículo 1, no son los cristianos a los que está hablándole a esclavos que están, cristianos que están de esclavos, que sus amos no son cristianos. Y les dice, ténganlos dignos de todo honor. ¿Por qué? Y mejor dicho, ¿para qué? Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Trasladémonos a ese tiempo. Es lo mismo que hoy digan, este se dice cristiano y miren cómo actúa. O sea, un jefe no cristiano que tiene un empleado cristiano y como saber ni qué tipo de jefe es. Entonces el cristiano agarra eso de valor y no lo sirve con todo honor. Solo le da energía, o como quien dice, le pone leña al fuego para que él no hable en contra de él, sino dice, le quita para que no sea blasfemado el nombre de Dios. O sea, alimenta que este no cristiano blasfeme el nombre de Dios porque el empleado cristiano no actuó dándole honor. Y ahora vayámonos al otro. Y los que tienen amos creyentes, los que tienen la bendición que su jefe es cristiano, les dice, tranquilo, es tu hermano, pero no te columpies. Eso es lo que está diciendo el versículo. Porque entonces viene el que es cristiano, que tiene un jefe cristiano, y dice, no, este no me puede jalar el aire si somos hermanos. Yo puedo llegar tarde. Yo puedo agarrar mi Biblia a media mañana y ponerme a leer versículos porque somos cristianos y el Señor me dijo que ahorita me quería decir algo. Y me está pagando mis 8 horas, estoy en horario de trabajo. ¿Cómo así? Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos. Como sos mi hermano, estamos a la par. No, sos mi jefe. No te puedo bajar, sos mi jefe. Por ser hermanos, sino sírvanles mejor. Sírvanles aún mejor. Si iban a darle un honor a uno cristiano, a vean cómo lo sirven mejor. Por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. O sea que nos toca enseñarle también a nuestros hermanos que son empleados, mira, así nos toca servir a nuestros jefes cuando son cristianos, mejor de los que no son. Y a los que no son, les tenemos que servir con todo honor. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Y yo espero que nos estemos autoevaluando. Yo también me autoevalúo, no van a creer, cuando yo empecé a leer así, voy a digerir esto. Son de aquellos versículos que uno lee rápido y cuando los lee despacio, ese mejor lo leo rápido. Colosenses 3, 22, 25. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas.
Otro balazo. Muy importante. En el argot, así, chapín ahí, aquí cae como que lo que sufre el que sí quiere hacer esto, el que vive haciendo esto, más de alguna vez, y si no lo han oído es porque entonces no lo han hecho tan así. Es el que le dicen, no seas culebra. El que vive haciendo eso se va a exponer a que así le digan, porque este es el que va a hacer lo que tiene que hacer sin tener el jefe atrás. Este es el empleado que uno quisiera tener, el que no necesita jefe, el que solo va a recibir la instrucción y va a agarrar la instrucción, va a ir y va a hacer lo que tiene que hacer, y si se encuentra algún reto, va a saber, como quien dice, levantar la mano, pedir ayuda, y él va a estar enfocado en lograr completar lo que sea que es su trabajo. Y si le sobra tiempo, va a buscar qué más hace. Esos son los que caen mal entre compañeros. Son los que dicen, bájale, bájale, bájale. Porque si se da cuenta que si el jefe se da cuenta que se puede hacer más, nos va a poner más chance a todos. Pero esto es lo que busca el Señor, que nosotros seamos, que hagamos las cosas como para Él. Y estoy seguro que si supiéramos que Jesús es nuestro jefe, y estoy hablando del jefe terrenal, todos los días buscáramos cómo brillar, por agradarlo, no por solo, como quien dice, para que me den algo, sino por agradarlo, por amor, por gratitud. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. Miren, ahí están los jefes terrenales, sírvanlos como que me estuvieran sirviendo a mí. Ahora aquí dice aquí que les van a subir salario por eso, que van a recibir algo a cambio. ¿Sí? ¿Sí dice? Léanlo bien. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Eso sí, el pago es más tardecito, dentro de unos años. Espero que dentro de muchos años, pero va a haber recompensa. O sea, sí hay recompensa, pero no quiere decir que no les van a dar aumento. No estoy diciendo eso, pero no busquen una correlación directa. Yo estoy haciendo todo lo que dice la palabra y no veo. Entonces no sirve, no es cierto. Y es que ahí no dice eso. Ahí no dice eso. Y la verdad es que nosotros estamos trabajando para nuestra eternidad, para la nueva ciudad. No quiere decir que la vamos a pasar mal aquí. Eso sería otra lección, porque si están haciendo todo lo que aquí dice, pero no están diezmando, les cuento que no funciona. O sea que esto es completo, pero no voy a hablar del diezmo. Y muy importante, hacedlo de corazón. De corazón. Efesios 6:6. Que repite el mismo, o sea, busca el Señor que se nos quede, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Dios, de Cristo, perdón, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá el Señor, seas siervo o sea libre. Y aquí básicamente el Señor está reforzando lo que acabamos de leer, y algo importante acá es que aquí estamos hablando posiblemente, hasta ahorita hemos leído de que podemos tener un empleador, jefe o alguien en autoridad, cristiano y no cristiano, y prácticamente nos manda a hacer lo mismo, y si es cristiano, un poquito mejor. Ahora vayamos a Primera de Pedro 2:18. Por si alguien se estuviera haciendo la pregunta dentro de sí, una pregunta que ahorita el Señor se las va a responder. Primera de Pedro 2:18.
Y la pregunta es, sí, todo eso es, pero es que no conocen a mi jefe. Todo eso está chilero, pero no conocen a mi jefe. 2:18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. ¿Qué dice acá? No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Sí conocen a mi jefe. Eso, el Señor como que ya sabía que íbamos a vivir. Lo interesante es que miren hace cuánto fue escrito la Biblia. O sea que no hay nada nuevo bajo el sol. Cualquier cosa que es que nadie ha vivido lo que he vivido, pues parece que sí. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. O sea que Dios sabe, es injusto lo que te está pasando, si estás, parece que sí, ahí está escrito. Pero Dios trabaja con cada uno de nosotros en diferentes momentos de nuestra vida y como que no es casualidad que estamos en ese momento, en ese lugar. O sea, creo que el lugar correcto en el momento incorrecto a veces no es cierto, a veces sí nos toca pasar porque hay algo que se está formando que va a ser eterno. Y eso no durará siempre, pero cuando estemos en esa situación vamos a salir aprobados si hacemos lo que ahí dice. Y dice, hagámoslo aun cuando sean difíciles de soportar. Y aquí estoy hablando de los empleados, porque espero que ninguno de nosotros de aquí sea de los que está hablando ahí del otro lado. El empleador que sea difícil de soportar. Eso no debe pasar. Y lo vamos a ver. Aquí nos vamos a ir a Colosenses 4:1. Aquí le toca a los amos, a los que están en autoridad. Y regreso reforzando esto. Amos, usted puede ser amo por la media hora que contrató al jardinero que le fuera a cortar ahí su jardín, del tamaño que sea. Si es media hora es más o menos pequeño. No importa, el tiempo que usted es el que está, como quien dice, ejerciendo ese grado de autoridad, usted es amo. Así que lean esto como que puede ser amo de 1 hora o amo que tiene empleados de tiempo completo. Aplica lo mismo. Haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Así que preparémonos pues, porque como nosotros tratemos a las personas que están bajo nuestra autoridad, jardinero, empleada de casa, la que llega por día, la que está por mes, la que solo llega a planchar. La que solo llega a planchar es la del gig economy, es la que ella sí le sale. La camisa de vestir, llega 2 horas a la semana. No importa, todos ellos. El profesional, si tenemos una empresa exitosa, desde el profesional de más alto nivel hasta, digámoslo así, el último en el organigrama, todos. ¿Por qué? Porque tenemos un amo en los cielos y así te estoy viendo. Y ahí después hacemos cuentas, es lo que está diciendo acá. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Interesante esa correlación del versículo. Orando para que también por nosotros, para que el Señor nos abra puerta. Miren que eso que los versículos están tan pegaditos, no crean que es casualidad. O sea, nos está hablando, de repente está hablando del amo con el siervo y de repente habla de orar y la palabra, para que se te abra la puerta de la palabra.
O sea, sumen, ahí sí que unan los puntos. Así funciona. Romanos 13:1. Porque como para los que tienen, digamos, la bendición de ejercer autoridad, ya sea por un momento o por mucho, porque tienen pues algún tipo de negocio o empresa que la están ejerciendo, dice, sométase toda persona a las autoridades, y aquí va para ambas, superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, creo que esto es aquí con todo lo que aprendemos en esta bendecida congregación, sabemos que todo viene de Dios, todo. La autoridad que tenemos también, al nivel que sea, viene dada por Dios. Así que por más buzos que seamos, no somos nosotros. Dios nos dio una responsabilidad, y también sobre eso, al que mucho le es dado, mucho le será demandado. Si tienes muchos empleados, asegúrate que todos esos muchos estén bien atendidos, porque van a ser medidos por todos los que están abajo de ti. Por ahí se recuerdan no está en el versículo, pero sé que lo hemos leído, una de las cosas que impresionó a la reina de Saba cuando llegó con Salomón, ¿qué fue? Cómo tenía a sus siervos. Los tenía vestidos así como, haber pensado, ¿serán sus hijos o qué? Los tenía bien atendidos. Bien, o sea, ella se asombró de cómo él cuidaba a sus siervos. Por supuesto que les exigía, o sea, no estaban ahí, o sea, estaban trabajando, pues, pero pues tenían como leímos ahí, un adecuado clima laboral, seguramente ejemplar, haber sido el benchmark en ese tiempo de clima laboral y todas las prestaciones. Yo trabajo en una industria que no compite por clientes acá en el mercado centroamericano. No buscamos clientes en Centroamérica. Competimos por conseguir trabajadores. Y llegó un punto en el que, entre todas las cosas que hacen las empresas de estrategia, casi que la estrategia era, miren, vamos a buscar los trabajadores como buscar clientes. Pero cuando uno se pone a analizar, la verdad es que tal vez ahí es por la presión de la industria, pero eso es lo que uno hace. Uno lo que al final está buscando es, voy a traer a alguien para tener una relación mutua donde yo doy algo y la persona me da a cambio algo. Eso de que el empleado está abajo y el jefe arriba es por orden de trabajo, pero viéndolo así humanamente y como Dios nos enseña, como bien dice la palabra, no hay acepción de personas. Y solo en qué parte del juego estamos, es solo como quien dice, a uno le toca meter goles, al otro recibirlos, pero todos somos iguales. Y al que le toca su parte la tiene que hacer bien. Y al que es empleador, tiene que ser el mejor empleador. Y al que es empleado, tiene que ser el mejor empleado. Y la palabra nos dice cómo hacerlo. Hay algo interesante que quiero que se hagan esa pregunta siempre. Hoy por hoy, como evolucionan las diferentes medidas de índices para medir cómo las economías funcionan, cómo las empresas funcionan, etcétera. Ya lleva rato una medida de cuando dicen voy a ver cómo están mis empleados, voy a ver cómo están mis clientes, y sacan encuestas. Y ha pasado la historia de encuestas grandes a encuestas pequeñas. Las grandes nadie las llena, las pequeñas serán 10 preguntas, 7 preguntas, cuál es lo que sí, cuál es lo... Y así ha pasado, y eso sigue. Y se ha quedado de unos años para acá una medición que le llaman el NPS, que en inglés es Net Promoter Score, es como el índice de medición de promotores. Ese es más o menos, voy a ver cómo lo traduce. Pero es muy conocido como NPS, ni siquiera se traduce ya. Existe el NPS para clientes y después le agregaron una E de empleado, el ENPS para empleados. ¿Qué es lo característico de esto? Es que solo una pregunta
Y la medición, se podría decir, es bien ácida. Pero o escuchen la pregunta. La pregunta es, si se la hacen a los clientes, dice, recomienda, y pónganle el nombre de la empresa, yo soy de ese tiempo, Acme. Entonces, recomendaría la empresa Acme, y dependiendo que fuera un servicio o un producto, a algún familiar, amigo, alguien, para que compre igual que usted en ella. Obviamente la encuesta se la hacen a clientes de esa empresa. La empresa se la manda a sus clientes y les dice, ¿recomendaría Acme a algún familiar, amigo? Tienen que poner de 0 a 10 su respuesta. Y solo 9 a 10, solo 9 y 10 son promotores. De 6 para abajo, detractores. Es una medición ácida. El score va de menos 100 a 100 en la medida que se calcula eso, se hace una calculadora ahí, como se mide eso, y es de menos 100 a 100. Y hay que sacar 0 para estar safe. Y para arriba de 0 ya empieza, como quien dice, la cosa mejor. ¿Por qué? Porque todos los que pusieron de 0 a 6 son detractores. Entonces, si a un cliente le preguntan, ¿reconocería Acme como para alguien más que consuma ahí? Y él pone 6 o menos, ese es detractor. Ahora, para los empleados, se la tiran los empleadores a sus empleados. ¿Reconocería Acme para trabajar? Ahora hagámoslo al revés. ¿Me recomendarías como jefe? Esas se las dejo. Imagínense todos los empleados que han tenido, ya sea porque han sido jefes dentro de una empresa y han tenido un equipo de trabajo, han tenido una empresa y han tenido empleados, como sea. Y es solo una pregunta. ¿Me recomendarías para ser jefe? Y si ustedes dicen, la mayoría me va a poner de 6 para abajo, tronados. El mundo los truena, no digamos el Señor. El mundo espera 9 a 10 en esa respuesta para que sean los promotores, los del pulgar para arriba es 9 a 10. Entonces, cada vez que querramos autoevaluarnos, hagámonos esa pregunta así. Yo no los motivo a que se la hagan así a su grupo, porque también esa es una encuesta que creo que funciona masivamente, pero lo interesante de la encuesta es que es solo una pregunta y es muy retadora. ¿Me recomendarías? Y eso es lo que yo quiero dejarles hoy. Nuestro mapa hay suficientes versículos, lo que Dios espera de nosotros, pero nuestro termómetro son las personas con que interactuamos. Ya sea si es hacia arriba, y aquí funciona igual. Imagínense, a veces nos toca, porque nos ha tocado, yo no les podría decir si está bien o está mal, pero hay personas que han pasado por 20 empresas, 20 jefes, y no digamos 20 jefes, tal vez 40 jefes, porque en esas empresas han tenido diferentes jefes. Entonces, algunos de los que estamos aquí puede ser que hemos tenido en nuestra vida 30 jefes. Si hiciéramos se acuestan hoy en la noche y dicen, si yo pudiera juntar a mis 30 jefes, ¿quiénes de ellos me recomendarían como empleado? Y ahí el Señor les va a ayudar a responderse. Y si yo soy jefe de todos los que me han conocido y que yo he sido su jefe, ¿quiénes de ellos me recomendarían como jefe? Y ahí ya después unen los versículos y es lo que Dios nos llama cada día a hacer nuestro camino crucificado, que tenemos que hacerlo. Así que Dios los bendiga. Muchas gracias.